Si reconozco mi necesidad biológica y la sano, ¿cómo me curo si no hago quimio, ni cirugía, ni medicación? Yo personalmente reconozco mi situación traumática que viví, pero ya la superé. Pero ¿cómo me curo del cáncer de mama izquierda HER2 triple positivo sin tratamiento? Bueno, que sea HER2 triple positivo significa que sobreexpresa la proteína HER2 y el tumor es receptor de progesterona y es receptor de estrógeno. ¿Está? Ahora bien, la palabra o el intentar curar o el pretender curar algo, es algo que realmente es un concepto que ha causado y causa actualmente mucho daño porque las personas creen que la enfermedad es algo malo, que es algo que viene por azar, porque los propios médicos muchas veces le dan esas respuestas a los pacientes. Tenés un cáncer de mama porque tuviste mala suerte, porque la vida es así, a algunos les toca, a otros no. Entonces tenemos tan instalado, tan aferrado ese concepto del que tenemos que curarnos. Cuando nosotros comprendemos que la enfermedad siempre inicia en nuestra psique, porque hay una percepción donde una necesidad biológica se ve insatisfecha, y nuestra biología tiene ya en su código biológico la información para poder adaptarnos a la situación que sea, para poder adaptarnos a una situación en donde una necesidad biológica de nosotros se ve insatisfecha. Entonces, en ese momento, el concepto de cura se desvanece, deja de existir, dejamos de querer pretender o buscar una cura porque no hay nada que curar. Si la enfermedad es una adaptación, no hay nada que curar. El cuerpo realiza su propia terapia biológica. ¿Está? Entonces, esta idea que nos vendieron de usar farmacoquímicos, tratamientos, de usar quimioterapia o radiación, y no quiero hablar de esto porque después me van a bajar el video, realmente detrás de este concepto de enfermedad, que es un error, y detrás del concepto de querer curar algo, hay un gran negocio, que ya sabemos de dónde viene. Entonces, las 5 leyes biológicas o la medicina germánica, de alguna manera atentan o desestabilizan esta gran industria, que realmente realiza un negocio con la enfermedad y más que nada con el cáncer. ¿Está? De hecho, cuando nosotros vivimos un shock biológico, un DHS, de forma inesperada, dramática y en soledad, en ese momento se dispara un programa biológico. Ese impacto lo recibimos a nivel psíquico, a nivel de cerebro y a nivel de un órgano específico, esa correlación psique-cerebro-órgano. Y cuando una mujer vive, por ejemplo, un conflicto de separación, me arrancaron a alguien del pecho, o me quiero separar y no puedo, o un conflicto de preocupación, peleas, discusiones, o hay alguien del grupo de la manada que está en peligro, ahí se pueden activar dos grandes programas biológicos en la mama, porque la mama es el órgano que está al servicio del nido, al servicio del lactante, representa el contacto, la protección, el alimento, el sustento, ¿sí? La nutrición. Entonces, si vos sos diestra y es en la mama izquierda, el conflicto biológico está asociado a un hijo o madre. Si lo hubieses tenido en la mama derecha, el conflicto biológico estaría asociado pareja, padre, partner, todo lo que no sea madre e hijas, ¿sí? Entonces, ahora bien, cuando nosotros entendemos que la enfermedad es una adaptación biológica, el concepto de cura se derrumba, desaparece, porque no podemos curar algo cuando ya nuestra biología nos está curando, cuando nuestro cuerpo realiza la propia terapia biológica.
Imagínate que te quemás un dedo, el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, va a mandar un edema para reparar esa dermis. Si vos te quebras un hueso, el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, cómo soldar ese hueso, cómo formar un callo óseo, cómo reforzarlo. Si te golpeás una parte de tu cuerpo, se va a formar un edema. El cuerpo va a enviar, el cerebro va a enviar el líquido a esa zona donde tiene que reparar un tejido. Para abastecerlo de nutrientes. Y si vos te lastimás, te cortás o tenés una herida, el cuerpo también ya sabe cómo cicatrizar esa herida. ¿Está? Por eso que la enfermedad siempre es una adaptación, es un recurso inteligente que ya está en nuestro código biológico y nuestra psique ya sabe cómo responder cuando percibe que una necesidad biológica se ve en amenaza o se ve en peligro, ¿sí? Entonces, toda enfermedad tiene dos fases, una fase adaptativa y una fase de reparación. Esa fase de reparación es la propia cura, entonces yo no tengo que salir a hacer un tratamiento, tomar medicación, porque eso realmente es algo que no tiene sentido, no tiene ningún propósito, ¿está? Y menos cuando hablamos de estos tratamientos, ¿sí? Porque ya sabemos lo que hace la quimio y lo que genera ese citotóxico, ¿está? ¿Y cómo voy a pretender curar células envenenándolas o intoxicando un cuerpo o aplicando radioactividad? Es una locura realmente. Pero bueno, detrás de esto hay un negocio tan grande y las personas están lamentablemente tan desactualizadas, tan configuradas, tan programadas, tan estructuradas, tan esquematizadas, ¿sí? Con el concepto de querer curarse cuando en realidad tienen que resolver un conflicto biológico, satisfacer esa necesidad, no recaer en el conflicto, identificar los rieles que son todas esas memorias sensoriales o estímulos o elementos que me conectan a ese DHS y reprogramar o cambiar su percepción y punto. Después el cuerpo realiza su propia terapia reparativa y no tengo que salir a hacer absolutamente nada. Hay situaciones en las cuales hay determinadas reparaciones que se tienen que atender, sí, por supuesto, pero en el 90% de los casos no. ¿Está? Entonces, en la mama podemos observar dos grandes programas, que es el programa de preocupación en el nido, peleas, discusiones, está en peligro una cría, entonces en ese instante, cuando yo vivo el DHS, va a crecer la glándula mamaria. ¿Está? ¿Para qué crece la glándula mamaria? Para tener más capacidad de nutrir a esa cría, a ese integrante de la manada que está en peligro, ¿sí? En esa fase activa vamos a ver que la mama se pone más densa, se pone más endurecida. Por lo general es una fase asintomática, ¿está? Pero cuando yo resuelvo el conflicto, entro en una fase de reparación y ahí es donde aparece el diagnóstico, ¿sí? Cuando entro en la fase de reparación, aparece fiebre, aparecen sudoraciones nocturnas, la mama se inflama, aparecen muchos dolores, pinchazos, piquetes, ¿sí? Entramos en un proceso de necrosis caseificante malolienta que lo llevan a cabo las micobacterias tuberculosas, porque se tiene que descomponer un tumor que creció, esa glándula mamaria, en fase activa para resolver una situación. Como en la fase de reparación eso ya no tiene más un sentido biológico, una razón de ser o un propósito, eso se tiene que desintegrar, ¿sí? Y ahí entra la cuarta ley biológica que dice que todos los microbios y microorganismos que nosotros ya tenemos en nuestro cuerpo son los microcirujanos o los que nos acompañan a poder reparar ese tejido que se tiene que reparar. Y esa es la terapia, ¿está? No hay más. ¿Y cómo voy a pretender ese proceso reparativo combatirlo, eliminarlo o exterminarlo? Porque estaría interrumpiendo la propia terapia que está realizando el cuerpo. Y por otro lado, si la mujer vive un conflicto de separación, durante la fase activa va a haber hiposensibilidad, se van a ulcerar los conductos mamarios, puede haber crisis de ausencia, desconexión, y cuando hiposensibilidad, y cuando resolves el conflicto, entras en una fase de reparación,
aparecen los dolores, piquetes, pinchazos, mucha comezón, picazón, la mama se enrojece, se pone caliente, aumenta de tamaño, aumenta de volumen. Luego pasas por una endometriosis y luego la mama reduce su tamaño, pero ese carcinoma ductal ya viene a reparar